El título que he puesto a este mensaje, espero que sea al final del mensaje como una oración para cada uno de nosotros. Eso significará que me he explicado bien, tal vez, sobre todo que el Espíritu habrá llevado ese mensaje a vuestros corazones y que sobre todo estamos de acuerdo con él. Jesús, ven y perturba mi orden. Esta no es una oración que comúnmente ningún ser humano haría a Dios. Normalmente nuestras oraciones son todo lo contrario. Jesús, ven, trae paz, calma. Pero espero que al final del mensaje entendamos lo importante es que cada uno nos afirmemos en esta oración. Jesús, ven y perturba mi orden. Salud. A nuestro mundo occidental, del siglo XXI, Jesús le molesta. No tanto el personaje social, sino todo lo que representa, y especialmente aquellos que le representamos como iglesia. Molestamos. Jesús molesta. Son muchos los que se frotan las manos de satisfacción y cuando les escuchas decir que estamos en la era poscristiana. Y lo dicen y se les llena la boca al decirlo. Como quien ha superado por fin el lastre histórico del cristianismo. Se creen tan modernos y seguramente progresistas que no se dan cuenta o no recuerdan que Jesús ya molestaba hace 2000 años. Que no es nada nuevo. Que celebrar que Jesús pudiera desaparecer y todos los que le seguían ya era algo que estaba en el corazón de muchos. ¿O por qué creéis que crucificaron a Jesús? Porque molestaba. ¿Por qué creéis que persiguieron históricamente y aún hoy a los cristianos? Porque molestamos. Sin embargo, hace 2000 años le crucificaron porque molestaba. Pero 2000 años después, aquí estamos para seguir proclamando, siguiendo a aquel Jesús que tanto molestó y molesta. Aquel Jesús que murió y se frotaban las manos, como los del poscristianismo de ahora, pero que resucitó. Y que porque vive y vive para siempre es que nosotros hoy estamos aquí. Hay un episodio en la vida de Jesús que ilustra perfectamente al menos 3 razones por las que Jesús incomoda, hasta el punto que dice el texto bíblico que comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Hay un episodio donde, en conclusión, ahora lo leeremos en el Evangelio de Marcos, la gente acabó diciéndole a Jesús, oye, lárgate de aquí, fuera de aquí. Leemos la historia en Marcos 5, del 1 al 17, continúa 2 versículos o 3 más, pero lo dejaremos en el 17. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía
sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. No voy a detenerme en la exégesis del texto, en los detalles. Solo quiero entretenerme y, de alguna manera, compartiros las motivaciones. Motivaciones que seguramente son compartidas hoy, siguen siendo compartidas hoy por muchos a los que Jesús les incomoda, les molesta. Esperando y deseando que no sea el caso de ninguno de nosotros ninguna de estas motivaciones, sino que en todas ellas terminemos diciendo todo lo contrario que dijeron aquellos gadarenos. Y le digamos, Jesús, ven y perturba mi orden. Un hombre sanado y restaurado del mal que se hacía a sí mismo y que provocaba miedo incluido en el pueblo. Pero así todo, la conclusión es que mejor, Jesús, te largas. 3 razones os quiero compartir por las que, a la luz de este texto y del contexto especialmente geográfico de este acontecimiento, pudieron influir para que le dijeran a Jesús, a pesar de que acababa de sanar a un endemoniado, liberarlo y ponerlo en su estado cabal, dice, para que le dijeran, así todo, Jesús, lárgate. El primero de las razones seguramente es, márchate y no perturbes nuestra comodidad. Aquellos gadarenos pensaron más o menos, aquí en los sepulcros siempre hay algún loco o endemoniado, forma parte de nuestra manera de vivir, de nuestra cultura. Nos has librado de este, gracias, pero no nos incomodes con semejantes espectáculos. Aquello que controlamos, que manejamos, que nos lo dejen como siempre, aunque sea un montón de basura maloliente, pero a cuyo hedor ya nos hemos acostumbrado. Estoy parafraseando, obviamente, incluso suponiendo lo que pudieran pensar personas que acaban de ver a una persona atada, esclava, que ni las cadenas ni los grillos podían sujetarla, acaban de verlo ser liberado, sanado, restaurado, y sin embargo, Jesús, lárgate, porque nos incomodas. ¿Qué espectáculo es este? Sin embargo, hermanos, hoy como entonces, hay muchos necesitados de Jesús y de una iglesia dispuesta a ser incómoda por causa de ellos. Y hay de la iglesia que decide no incomodar, porque entonces nada ocurre. Puede que se llenen de gente, no diré que no, pero nada ocurre. Porque cuando llega Jesús, las cosas cambian, las que deben ser cambiadas. Y la vida de los que le siguen es movilizada, incomodada, justamente por esos cambios. No nos podemos quedar sentados en nuestra silla de iglesia haciendo lo que yo llamo política de barra de bar. Sabéis, ¿no? La cantidad de gente que arregla el mundo en la barra del bar. Imaginaos la situación, la barra del bar, las copitas, la tele con las noticias
y la gente comentando las noticias, hay que ver, el político este, el otro, si estuviera yo ahí, luego se despiden, se van a casa y todo sigue igual. Hermanos, eso en ninguna manera nos acontezca como iglesia. Que de alguna manera aquí somos capaces de juzgar cómo va el mundo, pero salir de aquí y continuar con nuestras cosas como si nada. Es necesario ser incómodos, hermanos, para que las cosas puedan cambiar. El Señor cambió el trono con toda su gloria por la incomodidad de la cruz. Nos suena aquello de que lo mejor siempre es costoso. Los mejores peces se pescan en aguas muy incómodas. Por tanto, no caigamos en la trampa, hermanos, de la comodidad, del statu quo, que nadie nos lo toque, por mucho que traiga poder de Dios, sanidad de Dios. No queremos esos espectáculos. Aunque nuestra sociedad hedonista dicte lo contrario, la comodidad no es un valor. El placer, el sentirme a gusto y bien, no es un valor. Es algo deseable, es algo que amamos que nos ocurra, pero no es un valor. La comodidad no es un valor. No puede marcar el ritmo de nuestra vida, no si nuestra vida es cristiana. Porque para predicar, enseñar en todo lugar, sanar y restaurar a la gente de todo tipo y pagar el precio de nuestra salvación, la vida de Cristo no fue cómoda. Y como consecuencia, la vida de un seguidor suyo tampoco puede quedarse en el marco de lo cómodo. Por tanto, no nos dejemos embaucar o engañar por quienes ofrecen una religión placentera y hasta divertida y próspera. Preocupaos cuando supuestamente en el nombre de Jesús os digan que no hay nada que cambiar, que el esfuerzo no es necesario, que disfrutes del culto el domingo y no te preocupes de nada más porque Dios es amor, o cosas como esta. Que el bienestar de tu matrimonio, la educación de tus hijos o mejorar esta sociedad, por ejemplo, no nos tiene que robar la comodidad o el placer. Esto dice el Señor de quienes nos quieran engañar con estos pensamientos, sobre todo desde un púlpito o un mensaje pseudo-cristiano. El Señor Todopoderoso dice: pueblo de Dios, no hagáis caso a los que os dicen los profetas, los falsos que en aquel momento había y siempre ha habido. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra les dicen: todo os saldrá bien. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón les dicen: no os vendrá ningún mal. Y por medio de otro profeta, Daniel, esto es lo que dice el Señor de aquel que es un mal rey, un mal líder, al que más le gusta a la gente escuchar, pero que es un mal rey y un mal líder. Seducirá a los violadores del pacto con lisonjas, con halagos, con adulaciones. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ya os digo yo que esforzarse y actuar no va a ser siempre o casi nunca cómodo. Bienvenida sea la incomodidad de tener a Cristo entre nosotros. No le invitemos a irse de nuestra vida como aquellos gadarenos. Por el contrario, veámosle rodeado de gloria, con todas las comodidades del trono y sin embargo despojándose de su divinidad y naciendo incómodamente en un pesebre, viviendo incómodamente al servicio de los demás y muriendo incómodamente en una cruz, precisamente para sacarnos a nosotros de un incómodo y eterno infierno y darnos una gloriosa, abundante y eterna vida. Miremos lo que Jesús tuvo que incomodarse teniendo todo a sus pies, para que tú y yo tengamos una oportunidad de no sufrir la más incómoda de las eternidades.
Y cuando miremos a Jesús, entonces digamos: Señor, si me tienes que incomodar, incomódame. Porque quiero ser como tú. Quiero ver lo que tú eres capaz de hacer en mi vida y en la de muchos que aún tienen que conocerte. Sin embargo, muchos siguen diciéndole a Jesús: márchate y no perturbes mi comodidad. Y otros, además, o tal vez solamente: márchate y no perturbes mis posesiones. Con el dinero hemos topado. Vamos, Jesús, que para salvar a un loco endemoniado te has cargado el negocio de varias familias. 2000 cerdos. Haz el favor, márchate de nuestra región y ve a salvar endemoniados a otro sitio. Aquí tenemos que empatizar un poquito con la gente de allí. 2000 cerdos son muchos cerdos. Muchos jamones, ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Y la de tu hijo o hija? Los que lo tenemos. ¿2000 cerdos está bien? Nos encanta escuchar en la palabra que nuestra vida tiene tanto valor que a Jesús le mereció la pena derramar toda su sangre para salvarla. Qué bonito, ¿verdad? Pero si nos tocas los cerdos de los que nos alimentamos, lárgate de aquí, Señor Jesús. Entonces agachamos la cabeza como el joven rico de la historia bíblica y tristes, y os aseguro que sé de algunos que además de tristes, enfadadísimos, nos marchamos lejos de Jesús porque nos puede pedir que seamos buenos, faltaba más, pero que nos toque el bolsillo. ¡Ay! Gracias a Dios, de verdad, por el espíritu de Zaqueo. Una historia que encontramos también en el Evangelio de Lucas, preciosa, porque no se le pidió nada. Como nada os voy a pedir después de este mensaje, no os preocupéis, no vengo a sacaros las perras. Pero aquel hombre se dejó impactar tanto por lo que Jesús había traído a su casa, que dice la historia: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. ¡Wow! Y Jesús no se lo pidió, pero tuvo en tal valor la salvación que había llegado a su casa, el hecho de que alguien proscrito por los judíos como un publicano o un recaudador de impuestos fuera a su casa y le ofreciera la salvación que había traído a traerle, no hizo falta que le pidiera nada. El comentarista William Barclay, famoso comentarista en el ámbito evangélico, lo define así: podemos darnos cuenta muy rápidamente si un hombre en verdad acepta su fe y cree en sus principios cuando está dispuesto a empobrecerse por ellos. Y Jesús lo explicó con estas palabras en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Le merecía tanto la pena lo que Dios venía a traer, que no le importaba que le tocara el bolsillo y venderlo todo si hacía falta. El espíritu de Zaqueo, qué maravilla, el espíritu de un cristiano que se deja incomodar y que se deja afectar también en aquello que considera sus posesiones. El señorío de Cristo sobre nuestra economía es un signo de haber comprendido que Él es el dueño de todo y nosotros solo administradores. Cuando empatizamos con aquellos hombres de Gadara, de la región de Gadara, porque han perdido 2000 cerdos, y no es difícil empatizar, os lo he dicho antes,
lo hacemos porque olvidamos de quién eran esos cerdos. ¿De quién eran? Del Señor. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nos asociamos a los que argumentan aquello de que el bolsillo no me lo toques, porque empatizamos, pero no nos damos cuenta que al hacerlo estamos ignorando que quien es propietario y tiene todo el derecho sobre lo que tenemos y somos es Dios. El mismo Barclay dice que para tener fe, no dice Barclay que para tener fe tenemos que ser pobres, no dice eso, sino estar dispuestos por causa de la obra a empobrecernos si fuera necesario. Porque la extensión del reino significa salvación de almas. Y hermanos, ¿cuánto dinero merece tu salvación y la de otros? Cada uno respóndase. ¿Cuántos jamones? ¿Cuántos cerdos? ¿Cuánto de lo que tienes y eres merece la pena poner a disposición del Señor para que las almas sean salvas? Bienvenida sea la perturbación de nuestra economía cuando servimos con ello a las necesidades y la salvación de otros. Nosotros no tenemos nada que guardarnos ante aquel que lo dio todo por nosotros y que nos recuerda para nuestra confianza y tranquilidad que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Te incomoda el Señor cuando quiere tocar tu bolsillo? Cuando quiere tocar tu tiempo, tus posesiones, tu casa, tu coche al servicio de la obra, ¿te incomoda? Pues nada de eso es tuyo, hermano, hermana. Y si eso va a honrar a Dios y va a servir a los propósitos de Dios, hermano, hermana, no regatees, no le digas como aquellos, lárgate de aquí, Señor Jesús. Que tu confianza y la mía estén puestas en Dios y no en nuestras posesiones. Aquellos gadarenos no sabían que sus vidas en manos de Dios estarían más seguras que en manos de 2000 cerdos. Por eso rechazaron a Jesús. Pero sea cual sea tu situación económica, tu vida no depende de los cerdos que tengas, sino de Dios. Todo cuanto das al reino jamás es gasto, es pura inversión. Dios dio su mayor tesoro a su Hijo por ti y por mí. ¿Qué estamos dispuestos a dar para que el mundo se entere? No olvidemos que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Y que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o viceversa. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aún así, muchos siguen diciéndole a Jesús, mejor márchate lejos. Y lo que es aún peor, supuestos creyentes que buscan una religión que no les cueste económica o materialmente nada, o que le dicen a Jesús simplemente, márchate y no perturbes mi manera de creer, mis tradiciones. Porque aunque eso no está en el texto, está implícito en el contexto. El perfil de los habitantes de la región de Decápolis no era judío, por eso apacentaban cerdos. Eran gentiles y los rebotados judíos que no se sujetaban a nada y a nadie. Esos son los que vivían en la Decápolis, en aquella zona, en aquella región de Gadara. Apóstatas judíos, los rebotados de su religión, los que querían creer a su manera y no estaban dispuestos a hacerlo a la manera de Dios. El Señor irrumpe con otras formas, con otros conceptos y automáticamente molesta, les incomoda, les cuesta dinero y ahora solo falta que les toque la manera de creer o su religiosidad. Con razón le rogaban que se marchara de la región, como mucha gente hoy que se llama incluso cristiana, pero que considera que es mejor el rito que el compromiso. Y no creáis que me refiero solamente a otras congregaciones de otras denominaciones, porque a veces nosotros, nuestra vida cristiana se circunscribe al rito, pero no hay compromiso. Así que no echemos balones fuera, no es mi intención echar balones fuera, aunque este mensaje se pueda oír en YouTube y escucharlo cualquier persona. En primer lugar es para nosotros, para reconsiderar cómo tenemos nuestra relación con Jesús. Si nos está molestando o le estamos diciendo, ven, quédate e incomódame. Nos gusta la respuesta que Jesús le dio a la mujer samaritana cuando éste le preguntaba por el lugar en que hay que adorar, el monte de los samaritanos o el templo de los judíos. Y Jesús dice, ni ahí ni allá, sino en espíritu y en verdad.
Nos gusta esa respuesta, hoy la celebramos. Sin embargo, esto es mucho más incómodo que adorar según el lugar y la manera de hacerlo, como siempre se ha hecho, como lo hacía mi abuela y mi madre antes que yo. Pero Jesús viene a poner orden, el perfecto orden de Dios, aunque incomode, aunque nos cueste renunciar a ser propietarios y aunque tengamos que renunciar a algunos ritos o costumbres que no agradan a Dios. Por eso, a través de aquella mujer samaritana, Jesús nos dice que nada de esto tiene valor si no se hace en espíritu y en verdad, si no consiste más en lo que tú das que en lo que otros preparan, que el culto no es lo que aquí se te ofrece, sino lo que tú traes a Él con tu espíritu, sin caretas, como hemos cantado, y conforme a la verdad de su palabra, o como lo expresa Pablo, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es más incómodo. Lo cómodo es llegar aquí, sentarte y a ver qué me cantan hoy, a ver qué me predican hoy, y luego decir me gusta o no me gusta, me ha llenado o no me ha llenado. Hermano, que no va de esto. Que cuando Jesús llega y donde Jesús se queda, hay una adoración en espíritu y en verdad que consiste en presentar todo tu ser, todo tu cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Es lo que tú traes. Es tu alabanza, es tu adoración, es tu amor por los hermanos, es tu servicio. Todo eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No lo que yo haga desde aquí o el grupo de alabanza o del coro, sino lo que tú traes en adoración a Dios. Aquí y fuera de aquí, en toda nuestra manera de vivir. Cómodo, mucho menos que vivir como te dé la gana y llegar el domingo y que te den el plato preparado. Cuidado, hermanos, cuidado. Algunos siguen diciendo, si no es como a mí me gusta o como se ha hecho siempre, me marcho. ¿Y a dónde me marcho? Por a donde viven los muchos de los que se consideran cristianos, a la región de Decápolis, donde estaban todos los judíos rebotados, donde, como Barclay dice, está la gente que no quiere enterarse de las cosas nuevas porque saben que si aceptaran saber de esa nueva realidad tendrían que tomarse el trabajo de volver a pensarlo todo y llegar a nuevas conclusiones. Hay una cobardía intelectual y un letargo de la mente y un sueño del espíritu que son terribles. Y aquí sí que es verdad que apunto especialmente a muchos que cuando vas a hablarles del Evangelio y de todo lo que en él hay, no quieren saber nada más, ni escuchar nada más, porque se conforman con sus ritos, con sus costumbres, con sus tradiciones. Y hay una pereza intelectual, como dice Barclay, terrible. Una cobardía intelectual, un letargo de la mente y un sueño del espíritu, que en el fondo, y no tan en el fondo, le están diciendo a Jesús, sí, yo, Jesús, hasta donde no me incomodes, hasta donde no me toques el bolsillo y hasta donde no me cambies las tradiciones, bienvenido Jesús, pero si van a tocar algo de eso, lárgate. Y eso se lo dice hoy implícitamente mucha gente, fuera de aquí, y espero que en ningún caso entre nosotros. Los gadarenos expulsaron a Cristo que había venido a perturbarlos a fin de sanar un alma. Hay muchos en la sociedad que pretenden hacer lo mismo, por eso buscan la desaparición o arrinconamiento de los cristianos, pues somos incómodos ante la ética y la moral de nuestro tiempo, y hay de nosotros si no incomodamos a nadie de verdad. No es que vayamos por ahí dando bibliazos, claro que no. Con el mismo amor que hemos sido tratados debemos tratar a los demás. Pero hermanos, cuando nosotros defendemos la palabra de Dios, los criterios de Dios para la vida, para la paternidad, para ser hijo, para ser marido, esposa, cuando defendemos esos criterios para ser un hijo de Dios, es normal que incomodemos. Lo raro sería que no lo hiciéramos, porque la ética y moral de Dios están bastante alejadas de la que el mundo tiene y quiere tener. Por eso buscan la desaparición o arrinconamiento de los cristianos. Hablamos de diezmos y ofrendas, mientras la gente cree que el dinero es para otras cosas, pero para la fe no. Y encima predicamos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y que por tanto ninguna religión te lleva a Dios, sino solo la fe en Jesucristo, justo cuando todo el mundo piensa que todos los caminos llevan a Roma y que cada cual tiene su verdad. Nosotros decimos, no, solo hay una verdad, Cristo, solo hay un camino, Cristo, solo hay una vida, Cristo. Si eso no incomoda es porque no lo estamos diciendo. Y asumimos la letanía de nuestro mundo de que, bueno, al final, todos, si son buenas personas,
y les compramos el discurso y nos callamos. No, hermanos. Cristo fue una piedra en el zapato de aquellos gadarenos, pero lo fue para salvar y restaurar. Por tanto, no nos extrañe que nos tengan a los cristianos como una piedra en el zapato de nuestra sociedad y nos quieran, como a Jesús, lejos de ellos. No nos extrañe. No lo deseamos, por supuesto, pero no nos extrañe. Pero no hay otra manera de salvar y restaurar que incomodar, como lo hizo Cristo ante todo aquello que destruye vidas, matrimonios, familias, y tiene a la gente eternamente condenada. Así que aunque el mundo quiera ver a Jesús lejos de él, que la Iglesia en su conjunto y miembro por miembro nunca expulsemos a Cristo. Porque expulsar a Cristo es lo que hacemos cuando nos molesta que nos incomoden con un mensaje retador y movilizador, con un mensaje profético que denuncia nuestro propio mal y la necesidad de santificar nuestras vidas. Y si no, que se lo digan a los antiguos profetas y a alguno hoy. Expulsar a Cristo es lo que hacemos cuando nos molesta que nos recuerden que somos mayordomos, administradores y no propietarios de nuestros bienes, y que es prioritaria la obra de predicación, de obra social y de misiones, y que por lo tanto hay que diezmar y ofrendar nuestra casa, dones, posesiones y tiempo sacrificialmente. No de lo que nos queda, sino de lo que apartamos y santificamos para el Señor, con el espíritu de Abel, que dio lo mejor que tenía a Dios. Expulsamos a Cristo en lo que hacemos cuando nos ponemos nerviosos porque a la luz de la palabra de Dios y de la realidad de nuestro tiempo se proponen cambios que afecten al aparato religioso, como si todavía estuviésemos como la samaritana, a merced de lugares y formas religiosas y no bajo la libertad del Espíritu en Cristo y bajo la transparencia de la verdad de la palabra, de la verdad de corazones que se entregan a su particular y sincera adoración en comunión los unos con los otros. Sería patético que, como aquellos gadarenos, prefiriésemos la paz de nuestro particular cementerio a la movida del Señor por medio de su Espíritu Santo, que viene a incomodar nuestras costumbres, a pedirnos mucho más que dinero y cambiar en nuestra religiosidad lo que sea necesario con tal de salvar un alma, de arrebatar a Satanás un alma. ¿En qué nos está incomodando el Señor y no terminamos de obedecer, sino que más bien miramos hacia otro lado para que no nos incomode? El tema de la ofrenda, de los diezmos, tu casa, el servicio, tu familia, un hermano que te hirió. ¿En qué te incomoda el Señor cuando le escuchas hablar sobre alguno de estos temas y te inquieta? Querido hermano, hermana, no te vayas a la región de Decápolis, donde están los incrédulos, los rebotados de la fe. Y si ya estás más allí que aquí, regresa a los pies de Jesús y a su iglesia, para que te incomode lo que sea necesario para la salvación de otros y la santidad de nuestra propia vida. Jesucristo, por su Espíritu Santo, ha venido a visitarnos. Roguémosle que se quede, por más que nos incomode y quiera cambiar nuestras costumbres, porque donde está Cristo hay libertad, sanidad, amor, paz, poder de Dios, perdón de pecados y vida eterna. Yo quiero ser de los incomodados y pastor de una iglesia en la que Cristo está al frente, aunque nos incomode, una iglesia dispuesta a pagar el precio para que, como aquel endemoniado, muchos conozcan a Cristo y sean salvados y sanados por Él. Es lo que deseo. ¿Y tú también lo deseas? Pues oramos. Jesús, ven y perturba mi vida, mi zona de confort, para que se haga tu voluntad y no la mía, al precio que sea necesario. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a dejarnos incomodar, porque cuando el Señor llega a un lugar, transforma, y todo aquello que transforma es incomodado, es removido. Nuestro corazón, el corazón del que tiene que todavía ser sanado y salvado, exige una iglesia que se deja incomodar en sus patrones, en su economía incluso, para que algún alma sea salva y nuestras vidas cada día sean más
como la vida de Cristo. Vamos a recordar esto con el último canto que queremos compartir en esta mañana. Un canto que empieza describiendo nuestras vidas sencillas, a veces tocadas por las circunstancias, pero que levantan un clamor como el profeta Daniel levantó: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.